En el caso de mi intervención, he pensado estructurarlas en dos bloques. Empezar por una breve presentación del personaje para luego pasar a hablar de lo que es el repertorio iconográfico dentro, en el marco del Archivo Mas. Adolf Mas Ginestà nace en Solsona en 1860. Su padre era procurador de los tribunales, él también se forma como procurador, pero en 1887 renuncia a ejercer como la profesión y se traslada a Barcelona. No sabemos exactamente en qué momento, porque él tampoco da detalles en relación a ese traslado, pero dicho traslado se llevaría a cabo antes de 1890, porque en 1890 contrae matrimonio con Apolonia Castañeda en Barcelona. En relación a su actividad fotográfica en el marco de finales del siglo XIX, no se conserva información. Los anuarios comerciales no hablan en ningún momento de un Adolf Mas fotógrafo, pero evidentemente ya practicaba la fotografía. En las entrevistas que concede a distintos medios en los años 20, el mismo Mas afirma simplemente que aprende nociones de técnicas en Barcelona, pero no da ningún detalle sobre el estudio o el taller en el que adquiere dichas nociones de técnica. Como decía, a finales del XIX ya practica la fotografía, está claro, evidente, porque ya en 1900 está colaborando con las principales revistas ilustradas de la época, como es el caso de Los Deportes. Aquí tenemos una imagen, y esa imagen nos permite afirmar que dominaba muy bien la técnica fotográfica, es decir, no empezaba a practicar la fotografía en estos momentos. Además, en estos momentos, Mas se configura como uno de los pioneros del fotoperiodismo en Cataluña, es decir, es uno de los primeros reporteros gráficos. Las primeras noticias oficiales publicadas en distintos medios que hacen referencia a un Adolf Mas fotógrafo las encontramos en 1901, que es cuando Mas está al frente de una empresa denominada Helios. Además, dicha noticia no aparece solo en los anuarios comerciales, sino que el mismo Josep Valpiplana, en su topografía médica de Solsona, habla de Adolf Mas, fotógrafo distinguido y director de Helios. Helios era una empresa fundada en Barcelona que trabajaba dos vías. Por un lado, trabajaba la vía de la producción de repertorios fotográficos y, por otra parte, vendía herramientas de cara a la práctica fotográfica. Dicha empresa seguiría activa hasta 1904, que es cuando Mas decide dar un giro a su misma empresa, cierra Helios y abre otro establecimiento que se conocería como Etabliment Mas, y con sus respectivas versiones de Photographic Studio, Estudio de Fotografía o Estudio de Fotografía a Mas. Ese cambio se da más o menos en 1905, que es cuando Helios desaparece de los anuarios comerciales y empieza a citarse a Etabliment Mas. Aquí vemos cómo el cambio de empresa también conllevó un cambio de la marca comercial. En ese caso, Mas pide colaboración a algunos de los principales artistas de la época, como era Alexandre de Riquet o Ramón Casas, para reformular también gráficamente su nueva marca comercial. El contacto con estos artistas y con toda una serie de intelectuales activos en la época se dio posiblemente en el marco dels Quatre Gats. Sabemos que Adolf Mas frecuentaba dicho contexto, que en estos momentos quería ser un catalizador de las nuevas tendencias culturales y artísticas, y además se dedica a fotografiar el exterior de la Casa Martí, sede de Els Quatre Gats, y sus interiores desde 1900 hasta 1904. Como testimonio de esa frecuentación, también tendríamos ese dibujo de Ricardo Piso, en el que vemos a Adolf Mas conjuntamente a toda una serie de personajes como Joaquim Mir, Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Está claro que ese retrato que nos propone Piso en ese dibujo, pues de alguna manera nos recuerda otro retrato que se le había realizado anteriormente en 1908 Ramón Casas.
En estos momentos, de alguna manera, Mas se convierte en el fotógrafo del modernismo. A partir de estos contactos que establece en estos círculos culturales, empieza a entrar en los talleres activos en la época. Aquí he escogido como ejemplo el taller de Gaudí en la Sagrada Familia, pero podría haber traído múltiples ejemplos en este sentido, y también empieza a documentar toda la arquitectura contemporánea que se está llevando a cabo. En el caso, por ejemplo, de la obra de Puig i Cadafalch. Aquí tendríamos el ejemplo de la casa Puig i Cadafalch de Argentona. Paulatinamente le empiezan a llegar también encargos vinculados con la documentación patrimonial, patrimonio de distintas características, desde el arquitectónico a otro tipo de bienes artísticos, pero en ese momento Mas no se especializa o no decide especializarse en el género de la fotografía de patrimonio porque aún está trabajando como reportero gráfico, es decir, él desarrolla cualquier tipo de encargo que le llega. Y, por supuesto, también se dedica a la documentación patrimonial. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, en 1906, que se dedica a documentar distintas estancias del monasterio de Pedralbes, también está fotografiando otros ámbitos de interés desde una perspectiva política. Por ejemplo, como podría ser pues, lo que estaba pasando en relación a Solidaridad Catalana. Es decir, vemos cómo él se mueve en distintos frentes según los encargos que va recibiendo. Es decir, no trabaja solo patrimonio. El patrimonio es una parte de esa producción que está llevando a cabo. Sin embargo, vemos que a partir de 1906 las relaciones que mantiene con historiadores del arte y arquitectos se va incrementando. Aquí tenemos el ejemplo de Samper i Miquel, que en 1906 publica su obra Los cuatrocentistas catalanes, en la que no solo reflexiona sobre la importancia de la fotografía de cara al estudio del patrimonio, es decir, cómo la fotografía permite llevar a cabo comparaciones también de tipo iconográfico, sino que también cita directamente a Adolf Mas y los cita como mi perito fotógrafo. Es decir, está claro que en estos momentos se van incrementando, se van reforzando las relaciones que Mas establece con ese sector de la historia del arte. Aquí vemos como además esa obra de Samper i Miquel se ilustra mediante fotografías producidas por Mas desde 1902. Sin duda, un momento clave en su trayectoria coincide con la misión del Institut d'Estudis Catalans, que ya ha sido citada, de 1907, que es cuando Mas, de alguna manera, se da cuenta de que puede ocupar un segmento de mercado muy concreto, que es el segmento de mercado vinculado con la fotografía de patrimonio. Y es cuando decide empezar esa especialización y dedicarse paulatinamente, casi exclusivamente al patrimonio. Digo casi exclusivamente porque su establecimiento es una empresa que ha de subsistir, por lo tanto, si le llegaban otros tipos de encargos, por supuesto, los desarrollaba. Aquí algunos ejemplos de las fotografías que realiza en el marco de dicha misión, en el que Mas es nombrado fotógrafo oficial. Ya se ha hablado de ella y no volveré sobre ese tema. Y a partir de aquí vemos cómo estos encargos vinculados con el patrimonio se van incrementando. Mas empieza a dedicarse de manera sistemática a todo tipo de bienes artísticos, desde el arquitectónico. Aquí he traído como ejemplo esa imagen de la iglesia de Santa María de Manlleu. Otro ejemplo emblemático, la portada de Santa María de Ripoll, que también documenta, igual que la fotografía anterior, en 1908, y por supuesto también patrimonio pictórico. En ese caso, una imagen de Santa María de Mur, que como también se ha dicho, Mas documenta en 1912 y en 1919, pues dichas pinturas se arrancan y acaban en Boston. A partir de ese momento vemos como el eje vertebrador de lo que se va generando en el marco del estudio Mas es el patrimonio. Su hijo sigue en esa línea
y se convierte en delegado oficial del establecimiento para ir documentando patrimonio ubicado en otros ámbitos territoriales diferentes a Cataluña. Cuando se cierre el encargo del repertorio iconográfico, se seguiría esa línea, es decir, el Estudio Mas seguiría documentando patrimonio español mediante otros encargos que le llegan, por ejemplo, desde Madrid, impulsados por Gómez Moreno, como es el caso de la campaña de Andalucía de 1924. Y traigo un ejemplo sobre dicha campaña. En 1913, que es cuando de alguna manera se genera esa primera idea que luego confluiría en el proyecto expositivo de 1929, de repente vemos que las campañas realizadas por el Archiu Mas, en estos momentos Estudi de Fotografía a Mas, se multiplican. Aquí tenemos un listado de lo que consta en los registros de 1913. Además, en 1913, por primera vez, un fotógrafo del Estudio Mas sale de Barcelona y se va a Baleares para documentar patrimonio. A la vez, evidentemente, se seguían documentando acontecimientos vinculados con Barcelona. Aquí no tenemos documentación que nos diga o que nos permita afirmar que estas múltiples campañas que de repente se realizan estén vinculadas a un proyecto oficial, porque no hay documentación que nos permita afirmar dicha cuestión, pero está claro que detrás de todas estas campañas hay algún proyecto institucional que permite financiar todos estos viajes por Cataluña y fuera de Cataluña. Hasta el momento, ningún fotógrafo del Estudio Mas había salido de Cataluña. Mas se había, en el marco de la campaña de 1907, había llegado a Francia para luego bajar por el Pirineo y había documentado patrimonio francés, pero no se trataba de una campaña planificada. Es en 1913 que de repente se sale de Barcelona y se visitan las Baleares para llevar a cabo documentación de patrimonio histórico-artístico. La imagen que se ha escogido para el cartel de esa jornada es un ejemplo de cómo el material producido en 1913 luego confluye en el repertorio iconográfico, porque vemos que esa imagen de Mura es de 1913. Es decir, coincide con esa eclosión de campañas que de repente se organizan desde el Estudio Mas. Y en la zona superior de la diapositiva he incluido un detalle de la fotografía que forma parte del fondo del Manac, en donde vemos además ese sello tan emblemático empleado por el Archiu Mas a la hora de poner en circulación su material. Y en este caso estamos viendo una copia de época que forma parte del fondo Mas. Aquí tendríamos un ejemplo de esa primera campaña de Baleares, que, como decía anteriormente, no se conserva documentación que nos permita decir quién encarga esa campaña, pero claramente hay una institución que fomenta la salida de Cataluña, y la intención no era solo documentar patrimonio arquitectónico, sino también documentar las colecciones particulares. Aquí tenemos un ejemplo de estas primeras colecciones particulares que se documentan, en ese caso en Menorca, en 1913. En 1915, que es cuando ya existe documentación en la que el Estudio Mas consta como el estudio fotográfico encargado para la conformación del repertorio iconográfico de España, Pelai Mas, que es quien realiza la campaña de 1913, vuelve a Baleares para acabar de documentar aquellas colecciones particulares que no se habían podido fotografiar en el viaje anterior. Aquí tendríamos un ejemplo de la colección del Cardenal Despuig, pero vemos cómo el interés es muy amplio. No se trata solo de documentar patrimonio pictórico, escultórico, sino también se documentan todo tipo de piezas inscritas en las denominadas artes decorativas. Voy a pasar pasando algunos ejemplos, en ese caso de la colección Marc, y vemos cómo la prensa local también se hace eco del objetivo que tenía esa campaña de Baleares de 1915. Se habla, de hecho, en la Almudaina de que distinguidas familias de Palma, poseedora de importantes obras de arte, las han puesto a disposición de la máquina fotográfica del señor Mas. Estamos hablando de Pelai Mas.
Desde 1915, que es cuando oficialmente el estudio MAS se convierte en el estudio fotográfico del repertorio iconográfico de España, pues se van expidiendo toda una serie de acreditaciones para facilitar el trabajo del estudio MAS y de sus delegados. Aquí traigo una copia de una acreditación de 1918, firmada por Martorell, en donde vemos que se declara haber nombrado a los señores Mas e Hijo delegados artísticos de esta institución al efecto de confeccionar el inventario iconográfico de España. Ese tipo de documentación, por supuesto, era fundamental para facilitar las tareas de documentación. Como ya he dicho anteriormente, Pelai Mas, a partir de 1913, se convierte en el delegado principal del establecimiento Mas. Y vemos cómo, a partir de 1913, realiza toda aquella serie de campañas catalanas, sigue trabajando en Cataluña en el 14, en el 15, en el 16, en el 18 y en el 19, ya en el marco del encargo del repertorio iconográfico de España. Por supuesto, en Baleares en 1913, pero luego en el 15, en una campaña que terminaría en marzo de 1916. Aquí tenemos el listado de localidades que visita. Gracias a la correspondencia podemos acceder a esa información. Y en 1916 sería también el delegado destinado a Navarra. Sabemos que va a Navarra en junio de 1916 y produce en ese marco 1.300 negativos. Por supuesto, a ser el delegado principal se le encargan muchas campañas, las de lo que sería la actual Comunidad Valenciana, pues en 1917, en el 18, luego también se va a Aragón y realiza una campaña articulada entre Burgos y Asturias en el año 18 y finalmente la gran campaña de Galicia de 1919 en la que estaría acompañado por Alejandro Antonietti, como veremos a continuación. Pelai, en este sentido, es nombrado en la documentación como delegado A. Cada delegado, a cada delegado se le había asociado una letra. En 1918, que es cuando realmente llegan todas las campañas del repertorio, antes del 18 hay campañas, pero no son muchas, por lo tanto Pelai puede abarcar estas campañas. Cuando llega el 18 y ya las campañas se multiplican, más se ve en la necesidad de nombrar a nuevos delegados internos, es decir, a otros fotógrafos que ya trabajan en plantilla y a los cuales pues, se le delegan ciertas provincias. Entre los fotógrafos en plantilla, delegados del repertorio, encontramos al Carles Vendrell, pero a quien más responsabilidad se le da es a Joan Corominas. Joan Corominas sería el delegado oficial para la provincia de Barcelona. Luego también se le delegaría la documentación puntual de algunas localidades de Girona, como la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí o Cadaqués. El resto ya lo estaba documentando Fargnoli. Y también en 1919 se envía a Segorbe. El delegado C era Valentí Fargnoli, al cual se le había encargado lo que era la provincia de Girona y posteriormente la provincia de Teruel. Y a partir del año 19 vemos que la relación laboral ya no es tan fuerte, es decir, ya no se le encargan tantas cosas, y tenemos constancia de un encargo en 1920 vinculado con la Cerdaña. No sabemos exactamente qué documenta, porque la correspondencia no se dice, pero sabemos que le pagan 100 pesetas. En ese caso ya hablamos de un fotógrafo que no está en la plantilla del estudio MAS. Es un fotógrafo externo que se encarga de manera específica para desarrollar estas campañas del bienio 1918-1919. El otro gran delegado en este sentido sería Alejandro Antonietti, que se conoce como delegado D. A él se le encarga toda la provincia de Tarragona, también la provincia de Castellón. Vemos las localidades que visitas, también presentes en toda la documentación que estos delegados han de entregar. Por lo tanto, sabemos exactamente qué documenta cada uno, o por lo general sabemos qué documenta cada uno. Luego toda la documentación entraba en el fondo MAS y ahí no se asociaba a ninguna autoría. Y luego, como ya he dicho, en 1919 viajaría a Galicia con Pelai Mas.
Y finalmente también se le encargaría una incursión en Huesca en 1919. En el marco de estos delegados externos también tenemos que citar a Nicolás Montes de Sara, un fotógrafo de Zaragoza, denominado en la documentación como delegado E, cuya relación con el Estudio Mas sería muy escueta, es decir, es el delegado externo que menos trabaja en el marco del repertorio iconográfico de España encargado al Estudio Mas. De hecho, trabaja únicamente entre junio y diciembre de 1918 y documenta estas 4 localidades que pueden ver enumeradas en la diapositiva, y luego también en ese mismo lapso cronológico se le envía a Navarra, pero realmente la relación laboral no funciona, y es por eso que Mas al final encargaría la provincia de Teruel a Farnioli, porque, como decía, esa relación con Nicolás Montes de Sara no acababa de funcionar. Toda la documentación que se produce en relación al encargo en cuestión es muy interesante, porque nos permite ver cómo se desarrolla un proyecto tan ambicioso como es el caso del repertorio iconográfico de España en relación a lo fotográfico, pero también podemos acceder a información directa sobre las condiciones laborales, es decir, a qué estaban sujetos estos delegados internos y externos que desarrollaban dichas campañas. En estos fragmentos del convenio y nombramiento de delegado fotógrafos vemos, por ejemplo, que se habla de estos 350 clichés útiles mensuales, que era lo mínimo que se tenía que entregar. También se habla de que estos negativos se tenían que entregar revelados y con epígrafes, es decir, con toda una serie de datos para que luego en el archivo otros trabajadores pudieran catalogar rápidamente dicho material. Y también se hace referencia a ese deber moral de los delegados. El deber moral consistía en redactar listado de los pueblos que habían recorridos, lo que se iban a recorrer, también los gastos que habían tenido para luego, evidentemente, trasladar estos gastos a Martorell. Y también importante es el sueldo, es decir, lo que cobraban por cada negativo, que como se refleja en el último punto de ese fragmento del convenio, eran 0,75 pesetas por negativo útil, es decir, si no salían bien, pues no se le retribuían. Los delegados firmaban contratos, es decir, existían también contratos estándares que firmaban antes de que Mas le entregara lo que yo he denominado como el kit del delegado. Ese kit del delegado incluía toda una serie de documentos fundamentales para el correcto desarrollo de la campaña. En primer lugar, las autorizaciones, es decir, organizar campañas en este sentido era muy complicado porque los fotógrafos tenían que tener la seguridad de poder acceder a los enclaves monumentales, porque en el caso de Cataluña, si no podían acceder, pues podían volver en otro momento, pero, por ejemplo, en el caso de Galicia era mucho más complicado, tenían que llegar a Galicia y poder documentar los monumentos en cuestión. Por lo tanto, el primer paso desde la administración del Estudio Mas era contactar con los obispados, con los ayuntamientos, con los coleccionistas privados o con personalidades que pudieran facilitar ese tipo de documentación y posteriormente permitir el acceso de estos fotógrafos a los enclaves monumentales. Luego, evidentemente, Martorell expedía una acreditación en la que decía que efectivamente tal fotógrafo era un fotógrafo oficial del repertorio iconográfico de España. Los fotógrafos viajaban con dicha acreditación y luego, como ya se ha citado en la primera conferencia, pues se redactaban unos mapas denominados arqueológicos. Por cada provincia pues se redactaba un mapa que se entregaba al correspondiente delegado. Y ahí se iban marcando los lugares de interés y las vías de comunicación para que tuvieran claro cómo desplazarse en estos ámbitos territoriales. En sí era un trabajo manual en el que se copiaban mapas comerciales y se adaptaban luego a las exigencias de las campañas. Y luego tendríamos estas fichas informativas que también ya se han citado, que en la documentación interna del archivo se citan como paperetas.
en la que previamente se iba enumerando todo lo importante, todo lo emblemático de cada localidad para facilitar el trabajo de los delegados. Si se perdía tiempo, ese tiempo luego se tenía que retribuir. Por lo tanto, lo que pretendían era que las dinámicas fueran ágiles a la hora de documentar estos monumentos. Estas fichas, por supuesto, se encargaban, o mejor dicho, la redacción de estas fichas se encargaba a especialistas en la materia o personalidades que conocían el entramado territorial. Aquí traigo simplemente 3 ejemplos, que es el caso de Anselmo del Fresno, que se encarga de redactar las fichas informativas de Asturias. Él no era especialista en la materia patrimonial, pero tenía esa formación en Bellas Artes y trabajaba en el estudio fotográfico Ramón del Fresno e Hijos de Oviedo. Por lo tanto, conocía muy bien lo que era el territorio y podía facilitar información sobre dicho ámbito. Otro ejemplo, Francisco Figueras, que redacta las fichas de Alicante. Él tenía, además de ser jurista, tenía una formación como arqueólogo, por lo tanto, conocía perfectamente lo que eran los enclaves patrimoniales de interés. Y otro ejemplo, de los muchos que podríamos citar, es el de Ricardo del Arco y Garay, que interviene redactando fichas en muchas campañas, como es la de Zaragoza o la de Navarra. Son simplemente 3 de los múltiples ejemplos de estos especialistas que, retribuidos, es decir, es un trabajo que se retribuía, pues participan en este sentido en la conformación de ese material. Y por último, los índex de topónimos, es decir, cada delegado tenía los relativos nomenclator con todas las localidades para poder saber exactamente qué se tenía que visitar y además ir tachando o transcribiendo notas sobre lo que se había documentado. Aparte de ese kit, digamos, administrativo, que se configuraba mediante documentos, a los fotógrafos se le entregaban herramientas básicas y materiales. Es decir, si los fotógrafos externos no poseían cámaras, el Estudio Más le entregaba unas cámaras, etc. Y, por supuesto, a todos los delegados se le entregaban placas para poder realizar los negativos y los químicos necesarios para poder revelar estos negativos. Hemos visto que se le pide que el material se devuelva al archivo ya revelado. El suministro de placas se realizaba periódicamente, es decir, los delegados no salían de Barcelona con todas las placas, sino que se iban enviando periódicamente por cuestiones prácticas. En primer lugar, de antemano no sabían qué se iban a encontrar en ciertos pueblos, no tenían una previsión exacta de lo que se iba a documentar o las placas necesarias para documentar ciertos enclaves. Por otra parte, el problema físico, es decir, físicamente desplazar hasta Galicia una cantidad inmensa de placas hubiera sido mucho más complicado que recibir envíos periódicos. Y también por un tema económico. En muchos casos, quien anticipaba las inversiones era el Estudio Más. Luego, desde la Administración, se le iban realizando devoluciones de gastos, pero todo ese gasto inicial lo asumía el Estudio Más, por lo tanto, evidentemente, fraccionar ese gasto a nivel de suministro de placas era fundamental. En relación a la producción, cuando se producían estos negativos, se ponía en marcha una dinámica de trabajo muy concreta. Es decir, los delegados producían los negativos, los revelaban, los documentaban, los enviaban al Estudio Más. Allí se llevaba a cabo un control de calidad y se enviaba un informe que en muchos casos era de tipo epistolar, es decir, se redactaba pues, una carta en la que se explicaba lo que no se había fotografiado correctamente. Y si se tenía que repetir alguna vista, también se indicaba. Ese laborioso proceso, que requería un tiempo, era fundamental, sobre todo en estas campañas fuera de Cataluña. Porque, por supuesto, si se documentaba algo vinculado con patrimonio de Navarra, las placas no habían salido como tenían que haber salido, el delegado volvía, evidentemente ya estas placas no se podían repetir. De esa manera, el delegado esperaba ese informe redactado desde el Estudio Más para asegurarse que todos los monumentos se habían documentado correctamente. Y si había que repetir algo, se repetía en ese mismo momento. Por
Por ejemplo, gracias a la documentación epistolar, sabemos que durante la campaña de Valencia, Pelay, el encargado de dicha campaña, en estos momentos pues, realiza unas placas desenfocadas y veladas. Más se lo comunica para que pudiera, en estos mismos momentos, repetir dichas vistas. De lo contrario, claro, al llegar a Barcelona tendría que haber vuelto a Valencia. No era práctico, digamos, formular esa praxis productiva de otra manera. Y hablando de la campaña de Valencia, pues he incluido un ejemplo de ese patrimonio que documenta en ese caso Pelay en 1917. Pelay también, como hemos visto, es el delegado destinado a Navarra en 1916 y esa imagen da la posibilidad de hablar de algo muy importante que es ese concepto de repertorio iconográfico de España. No estamos hablando solo de patrimonio artístico, arquitectónico, sino también de patrimonio cultural desde una perspectiva más amplia. Es decir, los trajes regionales también forman parte del repertorio iconográfico de España. Y aquí vemos pues, un ejemplo de ese concepto de repertorio iconográfico tan amplio y que no se limita a los lenguajes puramente artísticos, digamos. Hablando de Pelay, otro ejemplo de imágenes realizadas por él, en ese caso en el marco de la campaña de Galicia de 1919. Estamos viendo el interior de la Catedral de Santiago. Un ejemplo también de lo que produce Valentí Farnioli en el marco de la provincia de Girona, en ese caso el monasterio de San Sebastián de la Bisbal d'Empordà. Un ejemplo de lo que realiza en la provincia de Barcelona, en ese caso Joan Corominas. En este sentido, no tenemos una documentación que nos diga que, por ejemplo, esa imagen de 1918 es de Joan Corominas, pero sabemos que él era el delegado para la provincia de Barcelona en 1918. Por lo tanto, tiene, digamos, su sentido pensar que esa imagen pudiera ser una vista ejecutada por dicho fotógrafo. Como afirmaba anteriormente, gran parte del material que se producía fuera del Estudio Mas, cuando se registraba como Estudio Mas. No sabemos en muchos casos quién era el autor. En otros casos sí lo sabemos porque hay documentación de tipo textual o epistolar que nos confirma ciertas cuestiones, pero no siempre podemos afirmar con seguridad quién es el autor de cada una de las tomas que se conservan en el Fondo Mas. Y también otro ejemplo de lo que produce en ese caso Nicolás Monte de Sara, que sabemos que visita Cariñena en 1918. Tampoco tenemos una vinculación directa a nivel de autoría, pero sabemos que esa localidad en 1918 es visitada por el citado fotógrafo. Y finalmente también una imagen que nos remite al trabajo de Alejandro Antonietti en el marco del repertorio iconográfico. Como he recordado anteriormente, él viaja a Galicia con Pelay, se reparten las provincias y a Antonietti le toca la provincia de Pontevedra. He escogido esa imagen para volver a la reflexión anterior, es decir, cómo cuando hablamos de patrimonio español estamos hablando también de cosas que van más allá de los objetos físicos. Y aquí lo que tenemos es la procesión del Santo Cristo de Xenda de Alhama en Pontevedra, ese concepto de repertorio iconográfico de España como algo muy amplio. De hecho, en la exposición de fotografías del Arxiu Mas en el Palacio de Proyecciones, una exposición que se instala entre 1929 y 1930 en el marco de la Exposición Internacional de Barcelona, vemos cómo cuando se habla del repertorio iconográfico de España no se habla exclusivamente de patrimonio histórico-artístico, sino que las imágenes que se presentan con un tamaño superior no son ni de arquitectura ni de pintura, sino que hacen referencia a ese patrimonio cultural que abarca otros tipos de manifestaciones. He puesto ese ejemplo vinculado con la campaña de Galicia, pero aquí vemos cómo hay otros trajes regionales y casi ninguna arquitectura tiene ese tamaño a nivel de positivo fotográfico. Por lo tanto, esa importancia de ese concepto de patrimonio pues, tan amplio que nos encontramos reflejado en el fondo del Estudio Mas, en estos momentos ya Arxiu Mas.
En 1920 prácticamente el Estudio Más ya no desarrolla ninguna campaña vinculada con el repertorio iconográfico. Esto no quiere decir que puntualmente no se le pida algún tipo de documentación, pero no tenemos estas grandes campañas como las de 1918, pero el Estudio Más sigue trabajando en esta dirección, sigue documentando patrimonio español gracias a otros encargos que le llegan, por ejemplo, desde Manuel Gómez Moreno, desde Madrid o desde los hispanistas norteamericanos, básicamente Cook y Post, que en aquel momento estaban vinculados con la Africa Reference Library y el Fogg Museum. Es decir, siguen en esa línea, siguen documentando patrimonio español más allá del encargo del repertorio iconográfico gracias a estos otros encargos institucionales. Llega 1920 y Mas quiere dar un giro a lo que es su establecimiento. Decide cambiar su marca comercial y pasar de esa denominación de Estudi de Fotografía a Mas a Arxiu Mas. Es decir, Arxiu Mas como marca comercial no existe hasta 1920. No existe porque vemos reflejado en la documentación y en los logotipos de época pues, la marca Estudi de Fotografía. En estos momentos, además, Mas decide vincular el título de ese encargo que había desarrollado durante unos años a su propia marca comercial y surge ese conjunto de repertorio iconográfico de España, Arxiu Mas. En un momento en el que, como ya he dicho, ya no le llegan campañas del repertorio. En 1920 prácticamente casi no se le encarga a nada. Y aquí la cuestión fundamental es sobre todo esa modificación de los objetivos empresariales. Deja de considerarse estudio y pasa a considerarse archivo. Vemos claramente cómo la consulta pública del material que ha generado es un elemento fundamental, es decir, no quiere solo vender fotografías, sino que quiere que se consulten in situ, como en cualquier archivo. Por lo tanto, pone sobre la mesa un planteamiento totalmente novedoso aquí en Cataluña y a nivel estructural en Europa. De hecho, pone en marcha un sistema de archivo, luego lo citaré con más detalles, único en Europa, hasta tal punto que se presenta en el Congreso de París de 1926, en el Congreso Internacional de Fotografía de París de 1925. Es decir, algo que no se había visto en ningún país europeo cuando se habla de estudios fotográficos vinculados con el patrimonio. Por supuesto, cambia la marca comercial y se reformula también el logotipo de la empresa. En estos momentos, cuando ya se cambia ese marco comercial, Mas decide por primera vez formular un catálogo interno de la empresa. Es decir, en muchos casos, cuando se cita ese catálogo, se confunde el catálogo con el proyecto de repertorio iconográfico. A pesar de que tengamos ese título de repertorio iconográfico de España, aquí lo que tenemos es un catálogo de la empresa. Un catálogo que, por supuesto, incorpora material producido en el marco de dicho encargo, pero también incluye material generado a partir de 1900, es decir, cuando aún ni siquiera el Estudio Mas se había especializado en patrimonio. Por lo tanto, es un catálogo interno que va más allá del propio proyecto expositivo en cuestión. Aquí tendríamos la carpeta publicitaria de ese catálogo. Mas decide que además de servir como catálogo de consulta también se podía vender. Y aquí tenemos la carpeta en la que se explica en qué consiste ese catálogo del establecimiento, qué se ofrece a los potenciales clientes, etc. Y también se incluye una muestra de lo que sería luego lo que recibirían los clientes. Aquí tendríamos la muestra. ¿Cómo se comercializaba ese catálogo? Se comercializaba por láminas y por entregas, es decir, los clientes se podían suscribir y iban recibiendo periódicamente estas hojas, estas láminas. En la correspondencia, pues se nos dice, concretamente en una carta de 1933 dirigida a Cook, que en dicho año se estaba imprimiendo el folio número 666. Por lo tanto, vemos claramente que no tiene nada que ver con el proyecto expositivo de 1929.
Tiene que ver porque también se incluyen clichés generados en el marco de ese encargo, pero es un producto comercial que va más allá de lo que es el encargo institucional. Este sería un borrador del primer catálogo centrado en arquitectura civil. Vemos ese planteamiento de un índice textual y de una lámina fotográfica en la que se podían apreciar vistas citadas en el índice textual en cuestión. Concretamente, se llegan a redactar 13 borradores articulados entre arquitectura civil y pintura y escultura, aunque luego en el interior nos encontramos con piezas patrimoniales de otras características. Y aquí tenemos lo que sería la lámina ilustrada, es decir, lo que se hacía era reunir positivos fotográficos, estos positivos fotográficos se refotografiaban, se generaba un nuevo elemento gráfico y este elemento gráfico se incorporaba al catálogo en cuestión, que como he dicho anteriormente se podía adquirir. Aquí he escogido dos ejemplos, uno de escultura, concretamente el folio 616, y uno de arquitectura civil vinculado con los artesonados. A ese catálogo, además, se asocian unas fichas de consultas. Estas fichas de consulta se encontraban en el Archiu Mas y se tenían que consultar in situ, es decir, se podía comprar el catálogo, pero si luego se querían consultar estos positivos fotográficos, estas fichas no eran otra cosa que positivos fotográficos, pues se tenían que consultar en el archivo, in situ. Como vemos, en el verso de estas fichas de consulta pues, se incluía información útil para poder entender o contextualizar el contenido de la fotografía, pero también se hacía referencia al catálogo de pertenencia, en ese caso arquitectura civil. Estamos viendo una vista del monasterio de Pedralbes. En la zona inferior también se indicaba el número de negativo y también el folio en concreto en el que se encontraba dicha imagen. En este sentido, no solo ese catálogo no incluía solo bienes individualizados, sino que también incluía vistas generales de colecciones, tanto públicas como privadas. Aquí tenemos la ficha del repertorio vinculada con el Museo Nacional del Prado. Es una fotografía de 1926 en la que podemos ver la Sala Velázquez. Y en este sentido hay que decir que la aparición de estas fichas no es algo nuevo en el marco de la empresa. Mas ya había organizado todo su fondo a partir de fichas gráficas, tal como las define él. Por lo tanto, estas fichas que ya existían en el fondo Mas sirven de inspiración para poder crear otras fichas paralelas vinculadas al producto comercial. ¿Qué diferencia hay en este sentido entre las fichas del repertorio y las fichas clásicas? Pues hay unas diferencias formales, como podemos apreciar, sobre todo en el verso de las imágenes, pero la diferencia consistía en el contenido, es decir, las fichas de repertorio solo remiten al catálogo y en cambio las fichas clásicas de consulta abarcaban todas las temáticas trabajadas a lo largo de las décadas por el estudio Mas. Es decir, aquella imagen del Comité Ejecutivo de Solidaridad Catalana no la encontraríamos entre las fichas del repertorio, pero sí la encontraríamos entre las fichas clásicas de consulta. Estas fichas clásicas de consulta corresponden a ese sistema vanguardista que Mas presenta en el Congreso de París, porque él se da cuenta de que tiene un fondo inmenso y ha de organizar ese fondo para que se pueda consultar, porque si no se puede consultar, pues evidentemente tampoco llegarían encargos. Lo que hace es, todo lo producido lo organiza por provincias españolas. En cada provincia ubica las localidades y los pueblos, en cada pueblo genera unos grupos de arquitectura civil, arquitectura religiosa, museos, colecciones particulares y a partir de ahí plantea una consulta ágil, es decir, si nos interesa qué hay en la Catedral de Salamanca, pues nos iremos a Salamanca, ahí tendríamos toda la información. Ese sistema basado a partir de una organización topográfica no se había dado en ningún archivo fotográfico de Europa especializado en patrimonio y tampoco se habían planteado en otros países, en otros estudios fotográficos, incorporar ese sistema de fichas gráficas pensada
de cara a la investigación en materia patrimonial, para que los investigadores pudieran acudir, ver qué hay, por ejemplo, o qué había, por ejemplo, del Museo del Prado y ver directamente la imagen, no solo tener la información textual sobre el año de producción o el número de negativos. Por supuesto, a partir de 1920, que es cuando aparece la marca Archiumas, también se formula un nuevo sistema de producción de estos positivos destinados pues, al mercado comercial, y lo que se hace es enganchar el positivo a un soporte secundario en cuyo verso pues, se incluía información similar a la que hemos visto en las fichas de consulta, y además pues, en la zona superior encontramos esa nueva marca comercial. Evidentemente la ficha se basa en el modelo previo que más conocía enmarcado dentro del encargo del Repertorio Iconográfico de España, pero ese tipo de material no puede existir antes de 1920 porque no existe la marca Archiumas. Por lo tanto, es un concepto a nivel de producto posterior a la reformulación de la marca comercial. Y para acabar, simplemente me gustaría hacer referencia a ese artículo, a ese texto que le dedica Folchi Torres en 1937 a Adolf Maas. Maas había fallecido en diciembre de 1936, y en ese texto que aparece en el Boletín de los Museos de Arte de Barcelona se hace referencia a esa gran labor llevada a cabo durante décadas en relación a la documentación del patrimonio, también o sobre todo antes y después de la recepción del encargo del repertorio iconográfico. Y hay un fragmento en el que Folchi Torres se refiere exactamente al encargo en cuestión. Pues nos habla de que pues Maas realizó esa obra admirable de compilación de más de 50.000 clichés de arte de España, cuya colección en estos momentos se encontraba en la biblioteca del museo. Muchas gracias.